Bien, bueno, el tema que hoy nos convoca, espérenme un segundo, eh, vamos a hablar un poco de psiquiatría en sí misma y psiquiatría legal en sí, cuestiones que ustedes se van a encontrar en la práctica, no solo en la práctica final, sino más allá, con muchos hechos actuales, algunos que son de público conocimiento, de cuestionamiento de la ley de salud mental, etcétera. Eh, Tenemos hasta las 11:40, así que tenemos tiempo para abarcar bastante, diría yo. Bien, eh, vamos a empezar con lo que suele abarcar, digamos, la psiquiatría legal, o más que nada la capacidad dentro, el tema de capacidad dentro de psiquiatría legal, cosas que más frecuente les puede tocar a ustedes, por ejemplo, decidir o ver, intentar ver y evaluar si la persona que ustedes tienen enfrente, el paciente, tiene la capacidad para tomar las decisiones en los diferentes niveles de complejidad de la vida. Eh, Valorar si se encuentra dañado por cuestiones resarcibles, eso por ahí no les puede tocar como, como médicos asistenciales, pero cualquier médico lo pueden llamar. Vos te recibiste, che, tiene un amigo abogado, lo llaman, dice, no, es para una pavada, una pericia. Bueno, ya eso no es tan así, no es ninguna pavada, pero les va a pasar, seguro. Eh, no creo aún. Eh, Esto diría, estas dos últimas son más que importantes, más que la anterior al menos. Evaluar si tiene recursos subjetivos para ser imputado en una causa penal o ser parte de dicho proceso, que es lo que le llamamos capacidad de estar en juicio, se llama legalmente. Eh, Esto muchas veces no lo van a tener que hacer ustedes, pero ustedes pueden notar algunas cuestiones cognitivas a nivel orientación, memoria, que después repasaremos un poco también dichas funciones, o cómo reconocer mínimamente algo que por desgracia sigue pasando, como hablaba con la colega Alicia, eh, que bien va una ambulancia a evaluar una situación donde hay una posible situación de violencia y casi siempre hay un intoxicado de por medio, y el intoxicado es una emergencia clínica, ¿sí? Clínica, no porque sea un paciente de por sí con tratamiento psiquiátrico tiene que dejar de verse como un paciente a nivel clínico de forma integral y pensar que ese paciente intoxicado puede hacer o un paro, una muerte súbita. Uno no sabe qué es lo que consumió, ingirió, etc. Dentro de eso, como les digo, a veces es evaluar el riesgo implícito en la conducta en el campo de las violencias. Esto del riesgo, después vamos a hablar, que la palabra riesgo en realidad eh, es probabilidad, porque hablar de riesgo en sí, eh, uno a veces, salvo que tenga un cuchillo, un arma en la mano, o esté en el segundo -1, -2 de cometer un acto más que previsiblemente violento contra sí mismo o terceros, uno puede decir riesgo cierto, inminente, como dice la ley. Pero vamos a ver
que algunas cosas no son tan así como están descritas en las leyes. No, no olviden que las leyes han sido la mayoría, salvo la ley de salud mental y algunas otras, escrita por abogados y magistrados y no por médicos. ¿Sí? Bueno, y acá obviamente entramos en toda la esfera de las violencias, donde en lo que es una evaluación, ustedes van a ver que siempre, si ustedes piden una interconsulta, estén en un hospital de segundo o tercer nivel con un paciente internado, o incluso de guardia, si tienen la suerte de tener algún profesional que los acompañe de salud mental, va a evaluar esto de autoheteroagresión o heteroagresividad, o a veces se pone en las historias clínicas como intento de autólisis. Es escrito así, pero bueno, como para que lo entiendan que es lo mismo, ¿sí? Eh, a veces esto puede estar acompañado de eh, la descripción de ideación suicida persistente, que eso también es algo que tienen que llamarles la atención, y se los va a decir el profesional seguramente. Una ideación suicida persistente no es algo como obviamente les implica el término, no es algo para ni tomar a la ligera, ni mucho menos. Pero es algo que se suele evaluar conjuntamente con la auto y heteroagresividad. Bien, yéndonos un poco ya al Código Civil, para ir entendiendo lo que son las acciones, o sea, para entender cómo llegamos a lo que definimos antes, empezamos primero por atrás, desde lo que significa un acto voluntario, principalmente este último, eh, que es el que es ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Eh, Esto ustedes a veces no lo van a poder evaluar en una guardia a simple vista, a veces toma lo más fácil, a veces puede ser identificar el tema de la libertad, porque eh, si hay algún tipo de coerción para realizarse un procedimiento, sea un marido que quiere que la pareja se realice una ligadura tubaria o no, precisamente, que pase al revés, que la mujer quiera y el hombre no quiera, porque quiera seguir teniendo descendencia a pesar de eh, las ideas de la mujer. Eso también es algo que ustedes pueden llegar a evaluar, tal vez no ahora, recién cuando salgan, pero van a ir notando cosas. Seguramente ya han notado varias, de las que algunas nombraremos. Si en algún momento me quieren interrumpir, no hay problema. Bueno, así como definíamos o define el Código Civil lo que es en cuanto a las acciones de acto voluntario, también el acto involuntario es obviamente quien en ese momento está privado de la razón. Entonces acá entramos nosotros, donde tenemos que evaluar un montón de cosas. Eh, Cuando yo digo nosotros, es equipo de salud, ¿sí? No ustedes necesariamente. Ustedes nunca están solos. Creo que ya se lo deben haber machacado, por así decirlo. Eh, Así sea en una guardia, tiene que tener un jefe de guardia, tiene que tener algún tipo de respaldo interconsultor del día siguiente, lo internan por las dudas y después se evalúa. Siempre debería al menos haber algún tipo de
respaldo de ustedes para decir, bueno, este paciente, si se va, a lo mejor no vuelve y yo me perdí de algo. Bueno, algunos de los otros los vamos a pasar, son requisitos más que nada del Código Civil. Ahora vamos a un par de situaciones clínicas que pueden resultarle familiares o no. A mí me han pasado varias de estas cuando he estado en el Centenario y he ido o a coronaria o a terapia intensiva o en un geriátrico, también es muy común. Mariano, cuyo padre se encuentra internado en unidad de cuidado intensivo, solicita un certificado que indique que el paciente se encuentra lúcido. Obviamente, esto es imposible de realizar. Eh, bueno, no imposible, pero sí o sí demanda. Alguien que ya está internado, por el solo hecho de estar internado, por la privación sensorial que sufre al estar internado, empiezan a tener lo primero que se pierde en cuanto a la orientación temporal, que es la más lábil, es la primera que se pierde y la última que se recupera. Esto sépanlo porque es importante a nivel clínico, así no sean psiquiatras, así sean médicos generalistas. Van a estar algún día en una guardia y van a estar con un paciente que no saben si es un intoxicado, si es alguien descompensado por alguna cuestión clínica, que es lo que nunca tienen que olvidar también. Alguien que está con una crisis hiperosmolar, un diabético, puede presentar signos muy semejantes a una intoxicación por una droga ilícita. Eh, Esto es muy, muy común, cada vez más común, y con el tema de la pandemia, parece que fuese a veces lo único que nos involucra y los pacientes siguen teniendo, los diabéticos siguen teniendo coma diabético, crisis hiperosmolares, eh, los pacientes gerontes siguen teniendo infecciones que no sean de COVID. eh, Ahora empieza la época donde cuando aumenta el calor, la deshidratación ya puede producir un cuadro de excitación psicomotriz, incluso en un paciente geronte, o en alguien impedido de autoadministrarse la hidratación básica de un día, como un paciente en silla de ruedas, un paciente que está sondado por alguna cuestión neurológica, también es eh, una cuestión importante. Bueno, y en el otro ejemplo tenemos a Azucena que pregunta cómo hace, pues su esposo, quien cursa un cuadro de demencia de Alzheimer, o de tipo Alzheimer, en periodo de estado, estima no podrá firmar la venta de la casa de ambos. Esto ya, perdón, eh, hay que ver bien, obviamente, si ese periodo de estado, si no estamos en una etapa de descompensación, en qué medio estamos, en las circunstancias que se están, porque muchas veces, a veces se transforma en un tedio para la persona. Hay que ver bien qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Así como cuando ustedes hacen un certificado, que es lo mismo, ustedes tienen que ver para qué, es para el trabajo, es para esto, es para lo otro. Ustedes pueden estar o siendo interconsultores o van a un domicilio y le piden esto. Eh, Así que
ustedes pueden, la mejor recomendación que les puedo dar es que evalúen si el paciente está orientado globalmente. Si no saben, no necesitan muchas veces ser psiquiatras ni neurólogos para saber si el paciente tiene algún tipo de dificultad en cuanto a la lucidez. ¿Sí? Ustedes pueden ver eh, que haciendo lo que se llama el mini mental test, que no le lleva 2 minutos hacerlo, que involucra funciones de atención, orientación y memoria principalmente. Sin esas tres cosas, alguien no puede ubicarse eh, eh, u orientarse, como decimos, en espacio, tiempo, persona y circunstancias. ¿Sí? Eh, Después eso vamos a hablar un poco más en profundidad. Bueno, en estos ejemplos también, donde pueden ponerse en marcha, a veces, las que se llaman medidas de protección de personas. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 32 en cuanto a una persona con capacidad restringida y con incapacidad? La denomina así, y el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental grave, mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En estas situaciones y en algunas otras, es importante las medidas de protección. Medida de protección de persona no es solamente lo que uno tiene por ahí, escucha a veces en algunos pacientes, que es la restricción de acercamiento de 200 metros, sino esto a lo que apunta es a lo que dice después, de designar el o los apoyos necesarios. Los apoyos pueden ser acompañante terapéutico, una vivienda con algún tipo de eh, acceso especial, eh, que se concurra a un centro de día, que tenga internación domiciliaria, que tenga otro tipo de soportes, también por así llamarlos, para que la persona esté en sí protegida, entre comillas, y con sus derechos siendo obviamente respetados y sostenidos. Bien, esto también pueden verlo de forma más o menos frecuente, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, el sistema de apoyo resulte ineficaz. No hay forma de tener a la persona, de privarla de que ejecute algo, que esto sí o sí apunta a la persona y sus bienes, ¿no? Que no, no sé, que la abuela de ustedes no saque una tarjeta de crédito y compre, no sé, algo que después no puede pagar, porque no comprendió las normas. Pasa a veces también seguido. Bueno, en estos casos el juez o el familiar también puede, muchas veces inicia el familiar toda esta temática. El juez puede declarar la incapacidad de dicha persona y designar un curador. O también tiene otros nombres
o figura jurídica. Bueno, volviendo a lo que era capacidad, que es un poco, va a ser el centro de los temas. Estar cayendo siempre en lo que es capacidad civil, bueno, decíamos discernimiento, intención y voluntad. En realidad habíamos dicho era libertad, pero bueno, intención y voluntad serían prácticamente lo mismo. Así que, perdón, disculpen la- el error. Bueno, ¿qué sería la capacidad civil en sí? Entonces, simplemente la existencia visible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ni más ni menos que eso. Así como ustedes, como futuros médicos, eh, según el Código de Ética, ustedes tienen derechos como médicos, aunque no crean, son muchos menos derechos que obligaciones, pero todo eso tiene un motivo que lo verán en otra clase, y tienen obligaciones también, ¿sí? Cada persona tiene estas características, todos. Vivimos en una sociedad con un código civil, con reglas, donde nos vemos sujetos a estas cuestiones. Y sea por sí mismos, Profe, una pregunta. En la sí, diapositiva anterior dijiste que había un error. ¿Era voluntad o libertad? ¿O la libertad da intención o voluntad? no, en la segunda hay, eh, en la segunda puede ser intención o voluntad, y en la tercera iría libertad, que es Ah, lo ok. que yo nombré al comienzo de discernimiento, intención y libertad, o Ajá. voluntad y libertad. Libertad en el caso de, por ejemplo, que eh, alguien no tenga la libertad de decidir en cuanto, por ejemplo, a un procedimiento y tenga una presión familiar para eh, realizar o no tal procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿se entendió? Sí, 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 me entendí, gracias. Bien, Una pregunta, al invés de voluntad, entonces es libertad. Y es esto. exacto. Gracias. De nada. Bueno, y esto, como decíamos, es por sí mismos y sin necesidad de representante legal, ¿sí? Eso es lo que define el Código Civil como capacidad civil dentro de las personas de existencia visible. Se denominó así por una cuestión de que en un momento hubo una, digamos, aclaración extra en el nuevo Código Civil que ya tiene del 2015, de denominar persona con toda una cuestión jurídica de las personas, pero lo más importante que tienen que tener claro es esto, adquirir derecho y contraer obligaciones, ¿sí? Bueno, metiéndonos un poco en personas y ya también en capacidad, esto, mantengan en mente estos números que vamos a hablar, de 13 a 16. Eh, todo lo que introduce variación, estas cuestiones, que es lo más importante, porque estos números mañana pueden cambiar con otro código, con otros artículos, con decreto, en fin. Algunas cosas sí, salvo el nacimiento y la muerte, eso no va a cambiar. Lo otro puede cambiar, la capacidad de decisiones. eh, Así que, bueno, pero todo lo que introduce variación en estas cuestiones viene desde el aporte de la biología, la medicina, que señala la presencia de una enfermedad transitoria permanente. ¿Esto a qué se refiere? A que nombramos acá grados, perdón, edades,
donde tomamos a la adolescencia, al adulto, que en realidad tiene que ver con capacidades cognitivas progresivas, que vamos a, en algún momento, más tarde, a profundizar un poco más, pero eso es lo que realmente está poniendo eh, el ojo, la ley y nosotros también, en cuanto a la capacidad de decidir de alguien, sea de realizar un procedimiento o de tomar algún tipo de acción. ¿Sí? Si tiene la capacidad de discernir, como dijimos antes, y la intención y la libertad sobre un hecho en particular. ¿Sí? A ver si entendí. Entonces, a partir de los 13, uno puede decidir, pero como... Todavía no te adelantes, ahora vamos con eso. Ah, Y ok. yo no dije nada de libertad, yo De solamente estaban capacidad. aclaradas algunas cuestiones etarias que ahora vamos a pasar a eh, mejor. ¿Sí? Eh, Como les decía, ¿quiénes son y quiénes pueden hacer y qué pueden hacer los menores de edad en el nuevo Código Civil? Menor, según el artículo 25, menor de edad y adolescente es quien no ha cumplido 18 años. ¿Sí? Pero, a su vez, dentro de la adolescencia es menor, o sea, quien cumplió 13 años. Perdón. En general, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales o tutores. Y no obstante, todavía no tengan los números en la cabeza, estamos hablando de conceptos, ahora lo vamos a ver bien. Esto que yo les decía, la edad y el grado de madurez suficiente para ejercer por sí actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico. Si hubiese conflicto de intereses entre que tiene la edad para decidir sobre tal cosa, pero decide algo que es, por ejemplo, contrario a lo clínico o a una indicación o a un tratamiento, y siendo menor de edad, hay conflicto de intereses con lo que dicen sus representantes legales, se puede intervenir con asistencia letrada, que esto significa recurrir a la judicialización del caso. Por ejemplo, si alguien, los padres no quieren internar un chico, un niño menor de edad, necesita internación, el niño no tiene la capacidad de decidir o de decir que sí o que no, o si dijera que sí, digamos, por más que puede ser oída su opinión, eh, por ejemplo, al hablar de alguien de 7 años, no podemos, si vemos que corre peligro, etcétera, se puede intervenir a la judicialización de dicho caso en dicha internación, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Esto a veces es común, digamos, los padres se lo quieren llevar, ustedes dicen que no, que tiene que quedarse un día más, o puede ser una sospecha de violencia intrafamiliar, donde obviamente a los progenitores no les conviene o no hay cosas ocultas. Como les decía, ustedes nunca están o no deberían estar solos, más si se habla de un hospital. Si hay internación, estamos hablando de un hospital. Entonces, lo que sí traten de no usar es esto de causa social de internación. ¿Sí? Pónganle cualquier otra cosa menos causa social. Eh, eh, habrá, podrán poner sospecha de lesión de lo que sea,
pero no traten de no, todos los casos terminan teniendo algo de social, si se quiere, entre comillas. Es como, no queda muy, ni muy elegante, ni mucho menos explícito para el médico interconsultor, ni para, ni para el que escribe mañana esa historia clínica, que va a ser lo que ustedes lo va a defender. Tienen que ser lo más explícitos posible al expresarse. Nada de abreviaturas, nada de cuestiones confusas generales que no dan lugar a claridad en cuanto a su expresión como futuros profesionales, ¿sí? Como les decía, a pesar de todo, ya avanzado y iniciado un proceso judicial, el menor tiene derecho a ser, la persona menor tiene el derecho de ser oída en lo que concierne así como participar en las decisiones de su persona. Esto también es muy visible en cuestiones como eh, la tenencia, ¿no? La tenencia o el régimen de visitas. Se le pregunta al menor con quién le gustaría vivir, por qué, eh, en fin, y ahí pueden surgir otro tipo de cosas que como para que ustedes las sepan y sospechen, porque a veces un menor, obviamente es todo un tema, y con algunas preguntas simples como con quién te llevas mejor, con quién pasas más tiempo, etc., eh, pueden ir abriéndose algunas ideas que los puede llevar tal vez a que exista posible violencia intrafamiliar, por ejemplo, situaciones de abuso o de negligencia también parental, donde pueden estar cayendo en la figura de maltrato infantil. ¿Sí? Bueno, o sea, como verán, son temas que abren el abanico para muchos lugares. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto específicamente lo que preguntaban un poco antes, entre 13 y, a ver, el mayor de 16 años, ustedes van a ver acá, es el que puede decidir con respecto a tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o, si está en riesgo, la integridad de la vida, puede prestar su consentimiento sin la asistencia de sus progenitores. El que ya tiene cumplido, el paciente que ya tiene cumplido 16 años. Si tiene, digamos, entre 13 y no ha cumplido 16, tiene la aptitud para decidir respecto de tratamientos que no resultan invasivos, que no comprometen el estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Entonces, 13 y no cumplido 16, cuestiones mini invasivas, por así llamarlas, aunque no lo diga el artículo, y que no comprometen el estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Mayor de 16 ya tiene, como dice acá al final, es considerado como un adulto para decidir decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Está claro, no es que tiene que tener 21 ni 18. Ya con 16 años cumplidos puede decidir como un adulto. Así de simple, no le den muchas vueltas, no se enrosquen. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, se me ocurre el por temas religiosos, digamos, muchas ¿Qué veces. sería tema religioso? Por Porque cada religión ejemplo, tiene su tema. exactamente, por ejemplo, en el tema de la denominación testigo de Jehová que no permite
las hemos Mirá, transfusiones. Por sí, ejemplo, me refiero a un niño entre 13 y 16 años. ¿Eh? sí, Es un, digamos, una transfusión es algo invasivo, pero sí. podrá decidir si él está en desacuerdo, por ejemplo, o Puede a partir de los decidir. 16 años. Mira, en general, justo los testigos de Jehová tienen muy aceitado el tema de las transfusiones y todo, incluso el tema legal, porque lo primero que te va a caer son abogados, o te van a decir los padres, el tema de las transfusiones. Y si queda la duda, si el chico dice no, igual o desconoce, eh, no son muchas las veces que hay que judicializar al chico, salvo que vos pienses que si no lo transfundís, se muere, como acá dice, si compromete el estado de salud, provoca un riesgo grave y hay un conflicto, como decíamos antes, como dice acá, perdón, eh, con lo que opinan sus progenitores o tutores, ahí sí, si vos decís, si la situación es, no sé, ingresa, tuvo un accidente, ingresa hipovolémico, y si no se transfunde, fallece. Ahí es el único, diría, una de las pocas excepciones donde vos tenés que decir, bueno, esto se judicializa, se da notificación a las autoridades porque está en contra de lo que dice. El paciente puede estar obviamente hasta en coma o inconsciente y va en contra de lo que piensan los progenitores. En ese caso, no va a haber ningún, digamos, el representante legal, así sea, que diga, no, no, él firmó un papel, qué sé yo, los consentimientos informados no son eternos, son un proceso y pueden cambiar según las circunstancias. Entonces, en ese caso, si va en contra y uno dice, bueno, si no se transfunde, se muere directamente y los padres dicen, no, no importa, preferimos que se muera como Dios lo trajo al mundo a que eh, viva con la sangre impura de, no sé, lo que sea, tal persona. Obviamente que vos ahí no es, tenés que actuar, obviamente, con criterio, y si no podés actuar, se judicializa el caso, se consultará con el sector legal del hospital, etcétera, pero en general no suele haber problema hoy por hoy. Eso ha quedado más que nada, por suerte, atrás. Si vos estás convencido y el cirujano y todo, ¿no? Vos no sos una, como les digo, nunca están solos para decidir estas cosas. Eh, tienen, si tienen dudas, no se manden de cabeza solos, como no se van a mandar una cirugía solo. Una cirugía necesitan anestesista, necesitan instrumentador, necesitan un montón de personas y aparatología, como que a ustedes los van a estar eh, asistiendo. Lo mismo pasa en cuanto a una decisión. ¿Sí? Eh, sí. ¿Cómo? No, no debería pasar lo último que estás diciendo. Eh, para eso existe, digamos, los departamentos de asistencia legal en los hospitales, por ejemplo. Y ya, como les decía, existen
no solo ya los testigos de Jehová tienen su asistencia, tienen un numerito que prácticamente tienen un carnet encima con el número de tal o cual abogado, y no es un proceso de dilación, que se dilata en el tiempo, y eso estamos hablando hace 20, 30 años, ¿no? Hoy por hoy no es así. No. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esto? Pueden ir surgiendo a medida que retornemos, que vayamos tocando otros temas, es probable. Es algo que da para la controversia, donde a lo mejor hoy se les puede ocurrir un caso, o mañana, o les pasó hace, no sé, un mes, 2 meses, vieron en la guardia tal cosa. Puede ser uno de los ejemplos siguientes, cuando vino un paciente intoxicado y se lo mandó a la casa. Eso van a ver que también es algo común, sea menor, sea mayor, en fin, ahora vamos a ir viendo un poco más todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, para resumir, sería menor de 13 años, se lo considera menor, y sí o sí los padres o los progenitores o los tutores legales decidan sobre la aceptación. No estoy hablando si tiene riesgo de la vida o no, digo, en forma general, digamos, algo más leve, digamos. Deciden sobre ese menor. De 13 a menor de 16 años, 13, exacto. de 13 a 16 años puede decidir el menor siempre y cuando no sean medidas invasivas o microinvasivas, tendría que ser nada más. Y mayor de 16 años puede decidir sobre sobre su vida de salud, digamos, aún siendo invasiva, claro, como un adulto. Mayor de 16 es un adulto para lo que es las decisiones de salud, riesgo no se olviden que decía, riesgo de la salud física, y con respecto a la vida, ¿sí? Así que entre 13 y antes de 16 es adolescente, tiene capacidad restringida, por así llamarlo, sobre cuestiones mini-invasivas, como vos comentaste, menor de edad exclusivamente, menor de 13, y el adolescente tiene capacidades restringidas sobre cuestiones mini-invasivas y que no pongan en peligro la vida o la salud física. ¿Sí? Bien, y aquellos adolescentes, digamos, que tienen, supongamos, 15 años, 15 años, 15 años pero todavía es adolescente, ¿no? por eso, 15 años es adolescente. O Sí. bien aquellos que tienen 16 o 17 años y son adictos, pero no quieren... Ahí nos estamos metiendo en otro tema. Claro, por eso digo, porque Esperá, muchas veces... no te adelantes. Perfecto, listo. Después, cuando tomemos lo que sean posibles adicciones o internación en salud mental, que eso está más cerca del final, ahí lo retomamos. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Iba a eso justamente, perdón. No, por eso te digo que es así, si yo te lo presento, puede dar un montón de disparadores, pero obviamente después está la ley de salud mental, está el artículo tanto de la internación, antes llamada compulsiva, después involuntaria, hoy más llamada a sin consentimiento. Pero bueno, ahí después lo veremos más en detalle. Bueno, a ver, en un momento dijimos, no me acuerdo si lo dijimos, bueno, la capacidad se puede dividir en de hecho y de ejercicio. ¿Sí? Ejercicio significa que si la persona puede o no puede estar en capacidad de representarse a sí mismo y ser portador de sus derechos emblemáticamente a través de su propia palabra. ¿Sí? Una persona,
por ejemplo, con una demencia, no puede tener la capacidad de ejercicio de sus propios derechos por cuestiones, limitaciones obvias y básicas de que a lo mejor no puede decidir si tiene que comprar una cosa o no, o le están dando para que firme una tarjeta de crédito y la firma, como yo les decía en un momento. Bueno, en esto, ¿cómo se pide el juez? Para lo que después se designa un curador o alguien que sea el representante legal en la administración de los bienes de dicha persona, ¿sí? Puede parecer medio denso, perdón, esto, pero son cosas que van después, pero antes, todo esto antes puede surgir simplemente con un certificado suyo. Mi consejo es que, más allá de evaluar la lucidez, que vamos a retomar también esto en breve, de alguien, no lo escriban nunca. Porque primero que es algo que puede cambiar en un paciente internado, hoy a la mañana lo ven y responde perfectamente que es de mañana, que está ubicado en el Hospital Centenario, que está internado por tal motivo, la fecha, quién es el presidente, un montón de preguntas que se hacen que componen el mini mental test, que yo antes les comentaba, y eso a las 6 de la tarde puede cambiar. Puede tener latencia en las respuestas, baja el sol, el paciente entra en un estado de onirismo, que decimos que es como como si fuese todo algo como muy, muy lábil, donde puede estar lo que llamamos confuso, estar con latencia en las respuestas, no saber bien qué día es, incluso aunque sea de noche, por los estímulos de la luz artificial puede pensar que es de día o de tarde. Entonces, eso es muy común, van a ver que se los voy a repetir más de 3 veces seguro, porque es muy común, ni hablar si hablamos de pacientes gerontes, ni hablar hoy por hoy con cuestiones de pandemia, puede pasar esto incluso antes, en general, antes de estar internado, sea en un geriátrico o que lo quieran internar, esto también es muy común. Lo quieren internar porque de ayer a hoy se agarró una demencia. No, eso no existe. No existen demencias de un día para el otro y por eso lo internamos. No existe eso. Hay alguna, no se puede de ese paciente dejar de descartar alguna cuestión clínica, desde una hemorragia interna hasta una infección urinaria, por ejemplo. Una infección urinaria en un paciente geronte, que como ustedes saben, después de los 65 años, el mecanismo de la sed se encuentra disminuido, y por ese solo hecho ya puede entrar en deshidratación, alteración del medio interno, tener infección urinaria, y por eso ya entrar en un cuadro confusional de causa. Todos los cuadros confusionales son de causa orgánica, ¿sí? Eso nunca, jamás pueden dejar de sospecharlo ni evaluarlo, sea un paciente con una demencia declarada, por los pacientes demenciados no solo pueden fallecer de COVID, o pueden tener una infección urinaria baja que se transforma en alta y que después hace pielonefritis y así se sigue extendiendo. Sea un paciente que puede impresionar intoxicado, cuando lo que en realidad ustedes están viendo es un síndrome de excitación psicomotriz, que no saben
la causa en general. Alguien pudo o no haber visto si ingirió o no alguna sustancia, o saben que está en tratamiento, pero eso no implica nada. No pueden dejar de ver al paciente como que tiene algún padecer clínico, ¿sí? Eso grábenselo, y probablemente se lo voy a decir un par de veces más, porque si no se cae en esto de también que pasa en las ambulancias, de servicios hasta públicos, me ha pasado a mí mismo, como psiquiatra, decir esto es una CH, esa terminología no va más, es despectiva, y es minimizadora del riesgo que tiene ese paciente, donde puede tener una excitación psicomotriz en ese momento y después entra en un estado hipoactivo de su campo de la conciencia, donde a lo mejor empezó a actuar algún fármaco o alguna sustancia que ingirió, y empieza a tener un deterioro del sensorio. Y al comienzo se lo vio como la mal llamada CH. Entonces, también esto tiene que ver en cuanto a las circunstancias, cómo van cambiando minuto a minuto. A veces un paciente con una excitación psicomotriz no se lo puede dejar solo, no es que yo lo dejo ahí con el hijo, o con la madre, o con un familiar, y yo me voy a hablar, vuelvo hasta el auto, o la ambulancia, el handy. No, hay que estar ahí, porque un paciente con excitación psicomotriz puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Como ha pasado, puede hacer casi una amputación por morder una de las falanges de un familiar, puede hacer muchísimas cosas, ¿sí? Bueno, retomando esto, cuando hay una sentencia judicial para restringir la capacidad de ejercicio, en general se tiene interés en el proceso, que esto es prácticamente como ustedes también, al menos los primeros 3 puntos, se completa y uno se expide, sea en un informe o incluso en un certificado. Diagnóstico, pronóstico, época en que la situación se manifestó, recursos personales, familiares y sociales existentes. Esto en general se pregunta o se tiene en cuenta o se informa en cuanto a si hay una familia continente o no. No es lo mismo un paciente de 70 años que está solo, que viene acompañado con la vecina, porque está solo y los hijos están en el exterior y ni se acuerdan, o ha habido otra historia y ustedes la desconocen ahí, que alguien que vive con su hija, su familia, su yerno, cuida nietos. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, y esto del régimen para protección, asistencia y promoción a la mayor autonomía posible es cuando nosotros en general ponemos si es autoválido, si puede tomar decisiones en cuanto a su malla de la capacidad de ejercicio, que que se va a restringir, o se hace un pedido judicial de restringirla. Sí puede tomar decisiones en cuanto a su salud, si es autoválido, qué es lo que puede o no, según salud mental, decidir esta persona hasta dónde, digamos, vemos que puede hacer X cosas. A lo mejor puede venir, sabe que le toca control, con cardiología, etc.
pero después va al kiosco, paga con 500 pesos un sándwich y se va sin el vuelto porque cree que está bien y le pagó con 50 australes, no sé. Eso no lo hace un demenciado, pero sí alguien que si continúa en esa conducta va a tener algunos perjuicios donde no estaría pudiendo a lo mejor discernir algunas cuestiones de cálculo, y bueno, eso también tiene que ser evaluado. Y bueno, esto también vamos a hacer mucho hincapié, equipo interdisciplinario, que es lo que yo le venía nombrando antes. Nunca están solos, sean médicos generalistas, sean médicos a secas recién recibidos de guardia. Siempre hay alguien, sea el jefe de guardia, alguien a quienes puedan interconsultar de urgencia, o si pueden demorar un poco más la interconsulta, mientras ustedes pueden ir viendo todo lo que yo les decía, si no hay una cuestión clínica detrás, si no hay detrás de ese paciente una anemia crónica, si no hay deshidratación, cómo está el medio interno, en fin, un montón de cosas, si tienen los medios. Obviamente no es lo mismo estar en un SAMCO de acá a, no sé, los kilómetros que sea, que estar en en la Guardia del Centenario, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora yendo un poco a la ley de salud mental, que tantas cosas se han dicho últimamente con respecto a casos de difusión masiva de ciertos personajes de importancia, entre comillas, pública. ¿Sí? Bueno, como les decía antes, todavía la ley no se ha modificado, la ley es del 2010, no es una nueva ley, es una ley que involucra un montón de cosas que vamos a ver después también. Arrancamos con este artículo que tiene que ver con la internación involuntaria de una persona, que esto sí es así, tiene que concebirse como un recurso terapéutico excepcional, en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Hoy por hoy, esto, por ejemplo, se ha visto limitado, o se ha tenido que depurar mucho más por las cuestiones del COVID. No es lo mismo internar un paciente, hacer una internación sin consentimiento o involuntaria, que como la voy a llamar indistintamente, en el 2019 que hoy. Si se puede controlar esa situación de forma ambulatoria con pacientes, y hoy por hoy también hay equipos que se llaman de asistencia territorial, donde hay un grupo interdisciplinario de salud mental, por ejemplo en la UDO Ávila, y en otros, Oliveros, le nombro los públicos de mayor conocimiento para que los tengan en cuenta. Pueden ir todos los días al domicilio y ver cómo se encuentra el paciente. Obviamente que esto no es lo mismo. A veces. Si hay internación, si hay, como dice acá subrayado, riesgo cierto, inminente para sí o para terceros. Que bueno, esto antes se llamaba peligrosidad, tenía 3 tipos de peligrosidad, dentro de una había una llamada potencial.
¿por qué está subrayado esto y por qué da tanta discusión, ¿no? Porque como yo le decía, el riesgo es una probabilidad. Esto se los digo porque lo escuché en una charla de los médicos que asistieron en los casos como Maradona, peritos donde han estado involucrados en la toma de decisiones de dichos casos. Entonces, yo mismo les confieso que ha sido algo que he tenido que leer por 11 años y donde mi mirada ha ido cambiando debido a cuestiones debido a, llamémoslo fallas del sistema o fallas en la implementación, diría mejor, en esto de interpretar riesgo inminente para sí o para terceros. Si viene, hay veces que viene la ambulancia, si no está con un cuchillo, no está ahorcando a nadie, no hay un riesgo cierto inminente para ellos, ¿sí? Pero puede haber un riesgo potencial, por así llamarlo. Si sigo contemplando el riesgo como una probabilidad, nunca va a ser cierta e inminente. ¿Sí? Es una probabilidad del 100%. Sabemos que en medicina algunas cosas no son 100%. Entonces, si espero a que tenga el cuchillo en la mano, etc., y ya hizo un desastre, en vez de llamar a la ambulancia, y llamé a la policía y a la cochería o al médico forense porque ya tengo un desastre, tengo una escena del crimen en vez de tener o lugar del hecho, como tienen el seminario, en vez de tener una situación, una urgencia clínica. ¿Sí? Más allá de esto, lo que valida este tipo de internaciones es la firma de 2 profesionales, uno de los cuales tiene que ser o médico psiquiatra o psicólogo, ¿sí? Como lo dice acá al final. Dos profesionales de diferentes disciplinas que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, sería el paciente, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. Esto antes de esta ley tenía que ser médico psiquiatra o neurólogo, no había otra forma. De hecho, no sé si no era médico psiquiatra y neurólogo, o al menos psiquiatra seguro. El psicólogo no tenía importancia antes de esta ley. Eso creo que fue algo positivo, obviamente, porque a veces no es tan simple encontrar justo a la única persona que tiene el poder, entre comillas, o la autoridad para realizar este tipo de internaciones y de intervenciones o de indicaciones. ¿Sí? Le dio un poco más, amplió lo que sería el espectro de la salud mental, haciéndolo extensivo al psicólogo. En cuanto a esto, volvemos a lo que tengan en mente: equipo interdisciplinario. Interdisciplinario involucra trabajo social, psicología, psiquiatría, el mismo médico tratante, generalista o de la especialidad que sea, ¿sí? Que es quien va a hacer de soporte para ver que detrás de algo, de una internación, hay un paciente con alguna otra patología. Perdón. Aguanten si hay preguntas, porque
empezamos por ahí por la parte de internación, pero no por la parte de atención, que serían los primeros artículos. Bueno, esto de las 10 y 48 horas de que hay que avisarle al juez, no lo tengan, se lo van a olvidar antes de que los diga. Esto es otra circunstancia también en cuanto a la internación, que hay que dar aviso de que lo que contempla esto, más allá de lo que dice la diapo, es que un paciente que está en este riesgo que hablamos, no solamente está en riesgo ahora, recuerden que la situación, las circunstancias pueden cambiar de acá a 20 minutos que le hicimos pasó por la guardia y se le hizo el famoso en una época ampliactil Fenergan, y ya me olvidé del otro, pero es la clorpromazina, que es la primer psicofármaco que surgió en los años 50. Entonces ahí puede cambiar en 20 minutos la situación y ya no estar en ningún tipo de riesgo. Y lo único que se hizo fue, lo único y no menor, fue intervenir en una situación clínica y de salud mental. ¿Sí? Bueno, antes de proseguir con la ley, no es que nos olvidamos y ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto al último ítem que mencionaba ahí de la diapositiva anterior, que el juez puede decidir directamente fuera de los dos profesionales, con las dos firmas y demás. Puede ser que en los últimos 2 años, arbitrariamente del tema del COVID, digo, se hayan incrementado, casi quintuplicado, digamos, la cantidad de todas las patologías psiquiátricas que dan aviso al juez con una orden judicial. ¿Por qué digo esto? Porque he visto, digamos, a nivel de los sistemas prehospitalarios, como una gran demanda de estos tipos de traslados, donde no sé si directamente se obvia a los dos profesionales anteriores o por una cuestión ya de los pacientes que ya vienen con antecedentes, van directamente al juez y el juez emite una orden de internación que antes se llamaba compulsiva, digamos. Mira, puede ser que haya habido un aumento de la demanda, sí, lo ha habido en cuanto a la pandemia en sí, si te entendí bien la pregunta, si no, corregime. No me digo esto porque por lo general podemos llegar a caer, yo lo he visto por el trabajo en un prehospitalario. Entonces, sí. no es, quizás se ha aumentado un poco más con el tema de la pandemia, pero es ya anterior a la pandemia el aumento de los pedidos de órdenes judiciales para internación del tipo compulsivo, digamos, de pacientes, que en su gran mayoría son por adicciones o alcoholismo, por ejemplo, y obviamente en la orden judicial denotan, digamos, todo el tema de riesgo para su vida, riesgo para los para sí o para terceros. Claro, para terceros. Digamos, dan todo la orden judicial es como una copia de una tras la otra de alguien que se sienta y escribe todo, y en forma general dice, bueno, que sea o sea, el juez decide que sea la internación en donde mejor les parezca. Parecería algo así, sin tener, me da la sensación como que la parte judicial no baja o no se interioriza con el tema de la salud o de la ley de salud mental para saber cuál es el mejor lugar que podría llegar a ser para ese paciente, o poner un poco de, no, de queda delegado, lo internamos, damos la orden y se arregle el área de salud. Esa impresión me da. Entonces digo, ¿de qué manera esto se puede limar, o si hay alguna posibilidad de parte nuestra?
Mira, sí, es una pregunta, es una buena pregunta, y sí, ha ido en los últimos años, te diría, desde que arrancó la ley hasta que se fue implementando 2011, porque la ley abarca un montón de cosas, incluso eh, esta cuestión del cierre de los manicomios, entre comillas, me da hasta vergüenza decirlo. O sea, es una ley que abarca todo eso. No se puede hoy por hoy abrir en el territorio de la República una nueva clínica para internación psiquiátrica. No se Bueno, puede por la ley. justamente a eso iba, porque con la nueva ley vos podrías llevar a cualquier polivalente un paciente en estas condiciones, Exacto. a lo cual agrego de que en la ciudad, por ejemplo, hablo de Rosario, que es lo que conozco, digamos, Sí, sí. ninguno de los efectores está preparado o tanto físicamente como en cuanto al personal, digamos, para el manejo de este tipo de pacientes, porque llega uno o dos pacientes a un efector, digamos, de este tipo de pacientes y en la guardia no sabes cómo manejarlo, dónde ponerlo, porque no tenés un lugar, hay otros pacientes que se ven afectados por todo esto, los familiares se sienten mal, y terminas cayendo en lo que es, como vos mencionaste, el Agudo Ávila o la Colonia Oliveros, de las cuales está lleno siempre y te piden derivación permanentemente, ¿me entendés? De los lugares. Y Sí, no conseguís lugar. sí, por Y eso. hablamos de Tiene pacientes que varias. no son pacientes psiquiátricos en su mayoría, sino son pacientes adictos, alcohólicos, para Sí, alcohol. mira, bueno, te voy a responder de varias formas porque son múltiples situaciones que se dan, se han dado y se seguirán dando, algunas por desgracia. Como bien dijiste, son pocos los polivalentes, eh, porque también esto de hablar de monovalente y polivalente es algo que ya se está queriendo dejar a vieja usanza, porque si uno hiciera tanto esa distinción, eh, la ley como apunta a cerrar, digamos, a que no existan ni más psiquiátricos públicos ni privados, serían todos, en cierta medida, medios polivalentes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, eh, sí, coincido y lo he visto, son pocos los efectores de segundo y tercer nivel que están mínimamente preparados a nivel infraestructura y a nivel de recurso humano, como para, por ejemplo, tener, más allá de las adicciones, y tener un paciente eh, con consumo problemático, como se dice hace tiempo, donde pueda ir haciendo crisis de excitación psicomotriz, y no es lo mismo que esté, no sé, en un ala, en el provincial, donde a 3 pasos tenés paciente en estado crítico, o en algún otro estado, que en lugares donde han podido separar salas y decir, estas son las salas para internaciones de salud mental. Pero ¿qué pasa también ahí? Tenés, sin ánimo de ofender a nadie, obviamente si es enfermero o estudia enfermería, pero me ha tocado en el provincial, por ejemplo, eh, gente donde dice, yo no estudié para atender este tipo de pacientes, yo no estoy en el Agudo Ávila o en Oliveros para atender pacientes psiquiátricos, por más que lo diga la ley. Bueno, ahí pasa precisamente todo esto que decís. No hay recurso. Tal vez no tiene ni un psiquiatra, o no tienen hasta ampollas para resolver farmacológicamente o contener farmacológicamente una excitación psicomotriz. ¿Me explico? No es que se restringe. Ahora ya no se habla de restricción, se habla de, primero, contención verbal. Segundo, contención farmacológica. Esto también ténganlo en cuenta, que es muy importante.
Y último, contención física. Fíjense que hablo de contención, no restricción como algunos viejos libros y no tan viejos hablan. Y en ese orden, obviamente, porque esto pasa en hospitales generales, hoy por hoy, y hasta en el monovalente mismo puede llegar a pasar. De hecho, ha habido pacientes que han fallecido con la contención física, y nos olvidamos, como diciendo, bueno, está ya en la sala de aislamiento, a que se le pase, ya le hicimos el intramuscular, y detrás de eso había un corazón con insuficiencia, distintas cuestiones, una insuficiencia renal que podía catapultarse por alguna sustancia o por alguna situación clínica. No se olviden que la excitación psicomotriz es un estado de, valga la redundancia, de excitación, donde hay un montón de adrenalina, de adrenergia dando vueltas, donde pone al paciente en un estado de extrema alerta y de peligro también para sí mismo. Entonces, si a eso yo le sumo lo que venía diciendo, esto de la restricción, de la contención, perdón, física, y no se controla el paciente, o se pasaron por alto algunas cosas, podemos caer en alguna cuestión de, podemos llegar a tener un problema. Un paciente que fallece en estas circunstancias, hoy por hoy, puede pasar, digamos, si uno toma todas las medidas necesarias, en fin, puede fallecer con todas las, se le hicieron placas, se le hizo toxicológicos, se hicieron todas las interconsultas pertinentes, y el paciente que tiene una sobredosis puede fallecer en el monovalente como en el polivalente. Eso la ley no lo cambia. Pero sí es cierto que han aumentado, pero igualmente antes, a ver, la forma de internación era como que la tenía, la potestad de la internación la tenía el juez. Hoy por hoy son en realidad excepciones. Pero ¿qué pasa? Lo que libra el juez en realidad es, primero recibe el juez para librar una internación, que en realidad no es una internación la mayoría de las veces, es una evaluación para internación, y a veces se toma la libertad, el cuerpo médico forense, de disponer el efector. A veces a propósito ponen un mal llamado polivalente para que no se mande precisamente al agudo Ávila. A veces se tiene en cuenta la dirección, en fin, otros temas, como para que vaya a tal efector y sea evaluado para internación. Así, el informe que tiene en mano en general un familiar, que va a tribunales, porque esto antes, o si no existe ese informe del equipo interdisciplinario de salud a nivel asistencial, lo que puede pasar es que el familiar va a tribunales, se libra un oficio, va a un médico forense a evaluar si hay este tipo de circunstancias de, como dijimos, riesgo cierto, inminente para sí, para terceros, etc. Y el médico forense ahí dictamina o no la cuestión de la evaluación para internación, donde puede ir para el agudo Ávila u otro lado. Es una cuestión que ha cambiado mucho en los últimos años, por desgracia. Yo he visto como ahora, en teoría, tendríamos la mayor potestad de internación los médicos. El que interna hoy por hoy
no es el juez, con lo que diría la ley, sino el médico. Por eso te digo, el oficio puede decir que tiene urgencia de evaluación para internación por los artículos 20, 21, 22, 23, pero lo que dice después puede pasar. Te nombro ejemplos que me han pasado. Paciente que tenía permiso de salida de Oliveros, está intoxicado, fin de semana, la familia ni siquiera sabe dónde, se libra de nuevo un oficio, pero en realidad tendría que volver a su lugar de internación, pero si estaba de permiso de salida, se lleva a la guardia del agudo, por ejemplo, o puede ser un hospital general, pero por ahí a veces para estar más seguros, algún que otro servicio como el CIES dice, bueno, nos llevamos al agudo y vemos qué pasa. El tema es que también con la ley que dice que tiene que haber reducción gradual de las camas, cada vez que hay un alta en un hospital psiquiátrico como el agudo, esa cama no se recupera, se elimina por esto de ir desmanicomializando, entre comillas. Entonces es una cama menos, y suele no haber camas, porque ha habido mucha demanda, un aumento de la demanda que coincido, fue previo a la pandemia, yo ya lo veía, que tuvo que ver un poco en algunas esferas con la situación socioeconómica, económica más que nada, donde muchos pacientes se fueron volcando al sistema público por no tener dinero, quedarse sin obra social, y donde hoy por hoy un tratamiento psiquiátrico o psicofarmacológico es bastante caro. Sabemos que los fármacos han aumentado su valor, los psicofármacos no están exentos de esto, sino todo lo contrario. Nunca hablamos de menos de, a veces, de 4 cifras, salvo que hablemos de clonazepam o alguna benzodiazepina. Todos los otros fármacos, sean antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, etc., son fármacos que son caros. Eso también digamos, saturado un poco el sistema, y se cae en esto de también no hay acceso, no tengo esto, cualquier médico agarra y hace un certificado simple, dice riesgo para sí, para terceros, que tal vez sea real, no digo que no. Pero también depende de esto, de cómo se ha podido adaptar un hospital o clínica de segundo y tercer nivel, porque por más que esté la ley preciosa, sea la ley que hay hoy, no es perfecta, es perfectible en muchísimos aspectos, no deja de existir ni el estigma, ni el estigma para el paciente psiquiátrico, para el paciente que tiene consumo problemático, mal llamado adicto, así como le hablaba simplemente del hecho de la CH, ¿no? Entonces, por desgracia, sí, son un montón de cuestiones que entran en esta encrucijada de se interna, no se interna, se va a la casa, cómo se va a la casa. Entonces, en este último tiempo y antes ya existían estos dispositivos de los cuales yo le hablaba hace un rato, de asistencia territorial, donde se controla medianamente a veces la situación, se vuelve a la casa y se hace control por guardia en 24 horas, que ha sido como una pseudo solución intermedia, digamos, porque a veces no hay forma de que el paciente esté estable si no está internado. Por Y eso no es estoy que, hablando de un monovalente explícitamente. perdón, ¿Sí?
No, justamente mi pregunta apuntaba a ese grupo de pacientes, digamos, si se puede hacer algo, digamos, o acortar tiempos, que es justamente esa internación, digamos, vía judicial, que van los familiares, se acercan, que de una orden judicial que hacía 2 años había por día, se ha incrementado entre 5 y 9 diarias. A todo esto, ese familiar que va con la orden médica, digamos, ante el juez, y el juez libra una orden judicial, y el médico, antes de la orden judicial, el médico forense hace una visita y ve al paciente, del cual termina detrás de la orden judicial aclarando el médico forense, diciendo de que este paciente se aconseja la internación en algún efector que, en el caso público, el CIA cree conveniente, mejor para la internación. Entonces ahí viene todo, hasta el desgaste familiar y del paciente, porque se le solicita, como tiene una orden judicial en manos del familiar, una que va a la policía, porque en una orden judicial va a la policía, y otra va a la parte pública, que es la que se presenta ante el efector donde va a quedar internado, tratar de arreglar y coordinar que el paciente esté en ese domicilio donde el juez dice que podría llegar a estar, que el familiar vaya a la policía y en la policía disponga de un servicio para que vaya y esté en el lugar, para que vaya el efector público prehospitalario hasta el lugar y que esté el paciente, que el paciente todavía tenga la posibilidad de decidir internarse, y si no, actuaría la policía, y después empieza todo ese tema, ¿a dónde lo llevo? Porque como el médico forense o el juez no dijo va a ir a tal lugar específicamente, entonces empiezan todas las llamadas a qué efector monovalente o polivalente, vamos a llamarlo para identificar de esa manera, dónde puede ser aceptado el paciente. Todo esto lleva horas, la coordinación, horas, y el paciente Sí, con una la familia ambulancia, llega. perdón que Y a te veces no interrumpa, ocurre, sí, a veces no ocurre, digamos, en el mismo día. Y hay esas no, 48, no, tal 72 cual. órdenes que uno hay que hacerlo en esas 48, 72 horas, porque si no, después ya la orden judicial no tiene más efecto, por ejemplo. Sí, en realidad, mira, la orden que escriba el equipo interdisciplinario tiene hasta 60 días de validez. El tema es cuando ya se toma conocimiento, como bien dijiste, y describiste el proceso, te digo, debes estar o en ambulancia o en algo por el estilo, porque pasa eso. De hecho, cuando a veces se acepta un fin de semana y la orden era del día anterior, se los reta a los residentes o al que estaba de guardia por haberlo aceptado y decía o no decía efector o porque supongamos que diga el efector, no sé, provincial. El provincial te va a decir, no tengo cama, lo inventa, lo dice realmente, no lo sabes. El hecho de que diga el efector a veces te direcciona primero hacia cierto lugar, pero uno tiene que confirmar por si está, digamos, en ambulancia, confirmar de que tiene el lugar, porque si no te sirve, no te sirve de nada y eso, por desgracia, va a pasar y va a seguir pasando. Entonces uno termina cayendo en el Agudo Ávila o hasta en Oliveros, trasladándolo más de 50 kilómetros, a un paciente que tal vez no era para tanto. Pero bueno, sí, es así tal cual lo describiste, la triste realidad que ocurre hoy, al menos en Rosario, donde se puede estar boyando con hablando mal y pronto, con un paciente de estas características, o a veces te encontrás con un paciente tranquilo, donde igual, así esté tranquilo, y ojalá fuesen todos así, tenés que ejecutar
la orden de evaluación para internación. Y a veces simplemente pasa por la guardia de un lugar, del que sea, y te firman de que fue evaluado y de que en el momento no se encuentra en riesgo y que justo la orden fue de ayer, y aparte con toda la sobredemanda que hay, no solo del COVID, sino paciente descompensada a nivel salud mental, y también me refiero a las adicciones. Eh, y bueno, y hay obviamente una demora y un desgaste, un montón de cosas que llevan a esto. Si vos me preguntás, porque no me quedó clara la pregunta, más allá de toda la descripción con la cual concuerdo en casi toda la mayoría, si hay alguna forma de hacer eso más ágil, no, te diría que con la demanda que hoy tenemos, no sabría contestártela así No, francamente. obviamente, perdón, obviamente hay Sí. cuestiones que son decisiones políticas y de leyes también. Yo me refiero principalmente qué hacemos estando nosotros ante este tipo de paciente y nos tocó estar en esa ambulancia donde una central está decidiendo a dónde va, mientras tanto vos estás en la casa del paciente con la orden judicial, tenés que subir al paciente, el paciente a lo mejor estaba tranquilo y después se intranquilizó y tuvo una crisis, mientras tanto no encontrás el lugar y empezás yendo de un lugar al otro, de un efector a otro, nadie te lo Bien. recibe, ¿me entendés? A eso voy, poniéndome en ese lugar, digamos. Primero que, obviamente, si es una internación sin consentimiento, sin la policía, así esté tranquilo, la presencia policial ya te va a dar una noción de que el paciente se puede ubicar más o menos, ve uniformados, a veces ve 3 o 4 enfermeros y ya se calma un poco, y ya te va a dar la noción un poco de su orientación. En cuanto al proceder, obviamente si hay algo que pone en riesgo, esto es como el que quiere salvar a alguien y sabe nadar más o menos, y más vale no hacer nada antes que tirarse y ahogarse los dos. O, mejor dicho, así tenemos una internación involuntaria, sin consentimiento, y el paciente está tranquilo y dice yo voy, esperar a la policía, porque, a ver, la policía en realidad lo que dice la ley es que se puede usar la fuerza pública si es necesario, ¿sí? Ahí está el tema de controversia que ha traído tanto. ¿Qué tan necesario es? ¿Quién decide? Si vos ya le das intervención a la policía, ellos pueden actuar hasta dónde. Después depende también el equipamiento que vos tengas, cuántos sean ustedes en la ambulancia, si pueden actuar, si no pueden actuar, y el paciente estaba tranquilo, y de golpe entra en excitación psicomotriz, obviamente que no, ojalá no te toque dentro de la ambulancia, pero yo me aseguraría de alguna forma, evaluándolo previamente, a ver si podemos, difícil predecir un poco estas situaciones a veces, qué tan o no de acuerdo va a estar con este tipo de situaciones. Lo del tiempo y de andar boyando, eso es inevitable. Así como te dije, así el paciente esté tranquilo. Como vos me dijiste, evaluar la situación, a veces se puede hacer medicación antes de que el paciente o suba a la ambulancia, ojalá antes de que vos subas a la ambulancia poder cerciorarte de que tenés una cama o un lugar donde lo vayan a evaluar, porque lo que debería hacer es que así no tenga cama, y esto aplica para todas las cosas, así no tenga cama, diga o no diga el lugar, debería ser evaluado. Porque si ese paciente no tiene riesgo y vos te quedás boyando 1 hora viendo a ver si hay cama, el paciente tiene que ser evaluado por el riesgo. No podés estar vos esperando ahí, o no debería pasar,
pero bueno, por eso les digo, estamos a 11 años de la ley de salud mental, todos nos llenamos la boca con esto, pero después a la hora de actuar, sigue siendo paciente psiquiátrico o adicto, y lo tenemos allá, eh, y es muy difícil contener la situación, obviamente. Es que no cambió esa situación, como decís, cuando vas a la guardia y lo quieren evaluar, suponiendo que vos tenés la cama. Y ahora se me ocurre también, por casos vividos, digamos, vos llegaste a un efector, supuestamente te dijeron que hay una cama o que lo pueden evaluar, y vos mientras que cerrás el móvil, tratas de bajar, la policía está mirando, el paciente, vos lo querés bajar y se te escapó, se te zafó y se te escapó. La policía a veces, depende de la persona que esté, es más hábil o menos hábil, y se escapó del paciente. ¿Qué haces en esa situación ante un escape con una orden judicial y vos no llevaste al paciente al lugar Bueno, si estaba en correcto, por custodia ejemplo? policial, la policía vos tendrás que dejar constancia en tu historia clínica que estaba con custodia policial, eh, que estaba en poder de ellos, y que bueno, cualquier paciente se puede escapar. Un internado, uno que está arriba de la ambulancia, que se tira, uno que llega a la policía y sale corriendo y tener los medios o no, o la policía dice, no lo vamos a ir a buscar, ya aparecerá, te pueden decir. Eh, pero lo que a vos más te va, qué es lo que hay que hacer? Obviamente, la historia clínica, tendrás tu historia clínica de ambulancia, tu historia clínica de lo que sea. Por desgracia, vos no sos Dios, a ver, y sos un médico, y los pacientes se pueden escapar internados de donde sea, no son cárceles, eh, pacientes que no sean psiquiátricos, pacientes que estén confusos, desorientados, dicen, me voy a mi casa, se van con el suero, yo lo he visto también en los hospitales, se van con el suero colgando, con el camisolín, y tratando de parar un colectivo. ¿Y cómo llegó ese paciente a la esquina? Si hay una supuesta vigilancia privada. El paciente se puede escapar en cualquier momento. El tema es que ustedes tomen las medidas necesarias, y más allá de eso puede pasar cualquier cosa. Esto es medicina, no es una ciencia exacta, y puede escaparse. Y eso no Bien, significa... perfecto. Se escribe en la historia clínica. Y otra de las cosas es, tuvo una crisis y vos lo sedaste. Tenías la cama en el Agudo Ávila, Sí, llegaste ahí y en la guardia te dicen, no me lo bajes, o cuando vos lo bajás al paciente dicen, no, llévatelo de nuevo porque el paciente está sedado, está dormido, yo no lo puedo evaluar. Como está sedado, llévalo que lo vean clínicamente porque puede tener cualquier otra cosa, pero yo no lo puedo evaluar psíquicamente al paciente. También y a ver, ha ocurrido eso. en parte es verdad, no se puede evaluar un paciente sedado o que está inconsciente, por ejemplo. Si suponete vos le haces una medicación, no sé, haces un lorazepam, un haloperidol, levopromacina, lo que vos quieras, en realidad tiene razón, digamos, no se puede evaluar. Eh, no te digo que a todo paciente sedado le van a hacer una angio RMI para ver si no tiene algo, pero pudo ser que en el medio de la excitación se golpee la cabeza o haya alguna otra cuestión. Y por desgracia sí, vos podés tener, lo dejaste escrito en tu historia clínica de minuto a minuto, hora, se hizo el inyectable por excitación psicomotriz, etcétera, etcétera. Y por desgracia sí, también es algo que se viene discutiendo, no sé, hace más de 20 años esto. No te lo tomo porque está... Hay veces que no es de mala onda, es simplemente de esta cuestión media de medicina a la defensiva, pero bueno, puede ser que se sumen varias cosas, ¿no? Que un paciente, como yo le decía, excitado, así vos le hayas dado medicación, después haga un infarto, haga un montón de cosas que pueden comprometer el nivel de conciencia más allá de la medicación
sedativa que uno indique, y por desgracia sí, es así. Si tenés la suerte de estar en el Centenario y en el Agudo Ávila, y lo toman y lo ingresan en el Centenario por dichas características, el tema también, como siempre, el tema de la cama es algo universal, al menos acá pasa siempre. No hay forma, digamos, de que uno con el paciente pueda meterlo por atrás, por la puerta trasera y decir, bueno, listo, ya dejamos el paciente y ahora ¿quién lo evalúa? ¿Quién te lo recibe? ¿Quién firma la recepción del paciente? Tiene que ser un médico. Ese tipo de cuestiones, por desgracia, siguen estando, y el hecho de que esté la ley no significa que cambie ciertas partes del criterio médico, donde alguien te diga, no, mira, sí, lo vamos a tener acá hasta que despierte. Pero vos también pensás que en el transcurso de todo eso pudieron pasar un montón de cosas, hay que ver el medio interno, hay que ver un montón de cosas, y te digo, si era una excitación psicomotriz y si probablemente era un paciente intoxicado, no se olviden que es una urgencia clínica, ¿sí? Por más que tengan la orden judicial, estaba la policía, estaban todos listos para que entren con alfombra roja por el Agudo Ávila o por donde sea, es una urgencia clínica. Cuando tengan el seminario de toxicología, paciente con excitación psicomotriz, salvo, o sea, puede tener una patología o un síndrome de salud mental y tener ambas cosas, ser un paciente bipolar que consumió cocaína, y eso no indica que tenga que ir al Agudo Ávila. Es una urgencia clínica. ¿Me explico? Sí, perfecto, perfecto, sí. Bien, bueno, se nos está yendo el tiempo, vamos a ver a ver qué les digo. Bueno, esto tienen, como les decía antes, tengan en cuenta que hay un montón de situaciones que pueden comprometer la capacidad. Todas estas cuestiones, discapacidad intelectual, demencia, psicosis, son pacientes obviamente que no tienen la plena capacidad de decisión, alcoholismo, síndromes confusionales. Yo le hago hincapié en esto del síndrome confusional porque un paciente desde una neumonía, una infección urinaria, como les dije, o hasta un TEC, lo que sea, una infección banal en un contexto inadecuado, o que no se hidrata hace 2 días, o alguna otra cuestión, eh, no está en capacidad de decidir y está en riesgo. Ahí tendrán que evaluar riesgo si es relativo, podemos decir, o no. Vamos a ir medio rápido que ya tenemos que ir. Y estaban justo las entre crónico y intercurrencias agudas. Bueno, esto, lo del riesgo un poco ya lo fuimos hablando: excitado, confuso, desorientado, nunca dejar de tener en cuenta cuestiones. Hay estados tóxicos que pueden dar lo que se llama, o medicaciones que pueden dar lo que se llama hipertermia maligna, que existe, sigue pensándose, es muy infrecuente, pero eso se resuelve en terapia intensiva. ¿Sí? Perdón. Y en esto, vamos a ver si cortamos acá. Por cualquier cosa tienen el mail de la cátedra, si no yo ahora les paso el mío de última. Incumbencia profesional, en cuanto a esto que hablábamos del riesgo, ¿no? Y estas son cosas que han surgido medio nuevas, interrogantes, a raíz de, bueno,
los casos vistos en Buenos Aires el famoso cantante, en fin. Bueno, un sujeto que prima facie parece simplemente agresivo puede estar confuso o intoxicado. Se lo vuelvo a repetir por cuarta vez. Entonces, no porque sea adicto es solamente adicto, recuerden que puede estar hasta haciendo un ACV mientras está excitado, ¿sí? Y de golpe se desploma. De golpe hace una hemiplegia o algo por el estilo. El médico debería poder diagnosticar desde la clínica médica y no plegarse simplemente al discurso o diagnóstico del personal de seguridad, porque a lo mejor también se encuentra con un cuadro diferente y lo primero que aparece es la policía, porque empezó la heteroagresividad, como nombraba al comienzo, la agresión hacia terceros. Son todos datos, pero ustedes no pueden dejar de, obviamente si pueden, si hay un paciente excitado que dice, no me toque eso, ni te lo dice, y amaga tirarte una trompada, y bueno, no hay mucho. Primero la preservación de la seguridad de ustedes, ¿sí? Bueno, había un par de situaciones clínicas que creo que ya con todo lo otro hemos abarcado bastante. Bueno, no sé si queda alguna pregunta última. Creo que lo más importante lo tomamos que es lo que se vive diariamente, más allá de la ambulancia y de otro tipo de cuestiones, pero son todas médicas. Ustedes pueden ser el médico de la ambulancia que toma primer contacto, el médico de terapia, pueden ver, y en todos pueden ver estados de desorientación, de confusión, donde un paciente no está pleno para decidir, a veces dicen la fecha, sí, puede tener cero latencia en la respuesta, responderle cordialmente, lo mira directamente a los ojos, y después ustedes le preguntan, ¿y el año, qué año estamos? El 85, 1985. Y ustedes le dicen, ¿y qué edad tiene usted? ¿Cuándo nació? O sea, son cosas básicas de razonamiento lógico, donde ustedes pueden decir, acá o tiene que verlo psiquiatría o salud mental, o hay algo orgánico. Eso no se les puede pasar, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta última más, creo que hemos abarcado gran parte de todo, perdón que se hizo medio largo, o bueno, no llegamos a abarcar todo, pero creo que lo más importante estuvo. Así que bueno, quedo a disposición en los últimos minutos que tenemos. Que teníamos, en realidad hasta las -20. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces damos por finalizado el seminario. A ver. Bueno, gracias de nada. A ver, yo les dejo acá por las dudas mi mail. O si no el de la cátedra, que ahora no lo recuerdo, pero creo que era cátedra de medicina legal @gmail.com. No sé si Leo estás ahí, si no te acordás vos. Leo. Bueno, se nos fue el soporte técnico. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, bueno, después les puede surgir o cualquier cosa. Acérquense a la cátedra de medicina legal, siempre que tengan, a veces ustedes les digo, pueden tener alguna duda que le haya surgido de la práctica, se pueden acercar. Saben que ahora con la pandemia no hay mucha presencia en la cátedra, pero bueno, por eso por ahí les dejo el mail. A lo mejor puede servir de ayuda en alguna circunstancia. Bueno, siendo así, a ver si quedan desobligados
así que pueden ir saliendo de la sesión. Si no, de Gracias, nada, hasta profe. luego. Adiós. Adiós, hasta luego.